Bienvenidos a esta clase del profesor Francisco Delgado. El profesor Francisco Delgado es profesor asociado a dedicación exclusiva adscrito al Instituto de Derecho Privado y es jefe de la Cátedra de Filosofía del Derecho. El profesor nos va a conversar sobre un tema que no solo importa a una disciplina como la sociología jurídica, introducción al derecho o filosofía, sino que es transversal a los estudios jurídicos porque refiere a un viejo e inconcluso debate sobre qué es el derecho. Nos va a presentar cuáles son las aproximaciones o teorías que tratan de delimitar el objeto de estudio de la disciplina jurídica. ¿Cuáles son los elementos que hacen que una pauta de conducta, una norma social, pueda ser calificada de norma jurídica? Muchas gracias, profesor Francisco Delgado, por haber aceptado esta invitación y la palabra es suya. Buenos días a todos, muchachos. La profesora Richter me ha invitado a dar una clase en su curso de Sociología Jurídica sobre el tema del concepto de derecho. Bien, y como el tema es infinito realmente y el tiempo es breve, porque esto va a ser una clase como de 20, 25 minutos aproximadamente, vamos a comenzar de una vez. Aclaro o advierto antes que más que una clase sobre el concepto de derecho, va a ser una clase sobre por qué es tan difícil definir el concepto de derecho. Y específicamente yo me voy a referir, voy a describir en esta clase 4 dificultades, 4 de las dificultades que a mí me parecen más importantes que hay que afrontar en la tarea de elaborar una definición adecuada del concepto de derecho. Bien, comienzo de la manera en que comienzan muchos juristas y filósofos cuando se les plantea el trabajo de tener que determinar un concepto tan abstracto como este. Me refiero a la actividad de precisar o diferenciar, mejor dicho, los distintos sentidos, los distintos significados que tiene la palabra que vamos a definir. Derecho es una palabra que se usa fundamentalmente de 2 maneras. Vamos a aclarar esto de una vez. El derecho en sentido subjetivo y el derecho en sentido objetivo. El derecho en sentido subjetivo es la noción que usamos cuando nos referimos a que alguien tiene un derecho, cuando hablamos de que alguien está exigiendo el respeto de sus derechos, o cuando hablamos de que a alguien se le está violando un derecho. En todos esos casos aparece la palabra derecho significando facultad, poder, facultad sobre una cosa o facultad para comportarse de cierta manera o para exigirle a otro un determinado comportamiento. Es el derecho, en este caso, en sentido subjetivo. El derecho, como decir el derecho, mi derecho de propiedad o mi libertad de expresión, o el derecho a que me paguen el salario al final del mes. Ese es el primer sentido. El derecho en sentido objetivo significa otra cosa completamente distinta. Es el significado que utilizamos cuando hablamos de que, por ejemplo, el derecho venezolano establece tal cosa, que el derecho venezolano prohíbe cierta conducta o que el derecho venezolano sanciona tal conducta. Ahí el derecho aparece más, es decir, no aparece como facultad o como poder, sino como norma, como ley, como ordenamiento, como sistema de normas. Nosotros vamos a precisar esto de la siguiente manera. Pero antes quiero aclararles lo siguiente. Estos 2 sentidos, derecho en el sentido subjetivo y derecho en el sentido objetivo, no son categorías, no
debemos entenderlas como categorías de un mismo concepto. No se trata de clases de una clase más amplia. No, no es que la clasificación, no es que el derecho se clasifica en derecho en sentido subjetivo y el derecho en sentido objetivo. No, no, son acepciones de la palabra derecho, son acepciones distintas de la palabra derecho. No es posible reunir en un mismo concepto esas dos acepciones. Si uno quiere definir eh, derecho, eh, tiene que producir entonces dos definiciones considerando cada uno de estos sentidos, derecho objetivo y derecho subjetivo, de manera aparte. Es decir, hay que formular una definición del derecho subjetivo y una definición del derecho objetivo. No puedo reunirlas a las dos en un mismo concepto. Esto es lo primero. El problema de la definición del concepto de derecho, cuando se plantea, normalmente se refiere al derecho en el sentido objetivo. No es que definir el derecho en el sentido subjetivo sea sencillo, o no plantee problemas. Todo lo contrario. Pero es más difícil, es más compleja, es más discutida la definición del derecho en el sentido objetivo. Y por eso vamos a concentrarnos en esto, en la definición del concepto de derecho, entendido este concepto como derecho objetivo y no subjetivo. Bien, lo primero que se nos viene a la cabeza, en lo primero que pensamos cuando hablamos del derecho, es en la ley. No la ley, no una ley en particular, sino las leyes en un sentido amplio, ¿no? Normas constitucionales, leyes ordinarias, normas reglamentarias, ordenanzas municipales, etc. La ley es probablemente la realidad más relevante, más importante que hay que considerar cuando uno se plantea la tarea de definir el concepto de derecho. Norberto Bobbio dice en una de sus obras que la experiencia jurídica es fundamentalmente una experiencia normativa. Y creo que tiene razón. Observemos algo sobre esto de la ley, ¿no? La ley siempre proviene de una autoridad determinada. El Congreso de la República, el Parlamento, el Presidente, el Consejo Municipal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, un ministro. En fin, siempre hay una autoridad. En nuestro tiempo esa autoridad es casi siempre una autoridad estatal, como fuente de la ley, como fuente de la norma legal. Las leyes, las normas entendidas en el sentido al que me estoy refiriendo, no son meras invitaciones, no son sugerencias, no son consejos, no son invitaciones a comportarse de cierta manera. Las leyes tienen el propósito de determinar la conducta de sus destinatarios, de determinar la conducta de las personas a las que se dirigen. Podemos decir que las leyes, las normas en este sentido, el derecho en este sentido, tiene obligatoriedad o es obligatorio o pretende ser obligatorio. Como pretende ser obligatorio, siempre hay órganos estatales encargados, órganos que tienen la tarea, tienen la función de garantizar o asegurar que la ley sea cumplida. Ese esfuerzo o ese trabajo de asegurar que la ley sea cumplida, asegurar que la obligatoriedad de la ley sea respetada, que la gente efectivamente adecúe su conducta a la exigencia de la ley, es un trabajo que se apoya en la fuerza organizada del Estado. Por eso es común escuchar y es común leer en todos los libros, en la mayor parte de ellos, que el derecho es coactivo. Efectivamente, el derecho es coactivo, en el sentido de que el derecho
requiere de la coacción, si requiere de la fuerza para asegurar el cumplimiento de la ley cuando las personas no quieren cumplir la ley, no quieren obedecerla de manera espontánea. Bien, el derecho objetivo básicamente responde a esta imagen muy general que he planteado hasta ahora. Y aquí surge el primero de los 4 problemas que voy a señalar como problemas o dificultades, como obstáculos para elaborar una definición sólida del concepto de derecho. No es que no haya más problemas, seguramente hay más. Me voy a referir a los que voy a describir los 4 que considero más importantes. Son problemas que están presentes, se puede decir que están, la discusión, el debate sobre ellos está completamente abierto en nuestro tiempo, aunque son problemas que no han comenzado a plantearse ahorita, sino que tienen una larga tradición en la teoría jurídica. Comienzo entonces con el primer problema. Son 4. El primero para definir lo que el derecho es, para definir el concepto de derecho sería el siguiente. Aparte de las leyes que establece el Estado o que tienen su fuente en el Estado, las leyes que dicta un Congreso, un presidente, una asamblea legislativa, aparte de esas leyes existen otras, es decir, planteo esto como pregunta, existen otras que no vienen del Estado, sino que pueden calificarse de naturales. Bueno, ahí desde la antigüedad, esta es una idea que se ha planteado desde hace realmente miles de años. Aparte de las leyes positivas, que son las leyes que se llaman positivas, o el derecho positivo, que es el derecho que ha sido puesto, por eso le decimos positivo, el derecho que ha sido puesto por un órgano del Estado, el derecho que ha sido creado en un momento histórico determinado. Aparte del derecho positivo, hay quienes piensan, y esta es una idea sumamente influyente en la historia de la teoría jurídica, hay quienes piensan que hay normas no positivas, sino normas que llaman naturales, porque su fuente es distinta a la fuente de las leyes positivas. Su fuente normalmente se sitúa en uno de en uno de estos 2 planos. El derecho natural a veces se considera que viene de Dios, sería Dios, en este caso el legislador, el que ha creado y ha impuesto esa norma, o también se piensa que son normas que tienen su fuente en la razón humana, no en la razón de un hombre en particular, sino de la razón universal del hombre. Bien, esta sería la primera dificultad para definir el concepto del derecho, porque yo puedo pensar que en el concepto de derecho debo incluir solamente el derecho positivo, y entonces voy a formular una definición adecuada a ese límite que ya he fijado, o puedo considerar, y mucha gente lo ve así, que en el concepto de derecho debe incluirse tanto el derecho positivo como el derecho natural. Y entonces voy a dar lugar, en ese caso, a una definición completamente distinta. Fíjense que no se trata de un concepto exclusivamente del derecho positivo y un concepto exclusivamente del derecho natural. Las 2 posibilidades aquí, la discusión aquí se da entre estas 2 posiciones. Quien piensa que el concepto de derecho debe limitarse al derecho positivo, porque el derecho natural no existe, o si existe hay que ignorarlo, no hay que considerarlo, o quien piensa que el concepto de derecho, y la definición que elaboramos de derecho debe incluir tanto la realidad del derecho positivo como la realidad del derecho natural. Y repito, en ese caso, la definición que plantearé será totalmente distinta. Esta discusión, como ya señalé, sigue abierta, sigue completamente viva, y el debate entre jus positivistas y jus naturalistas es un debate muy activo y muy intenso en nuestro tiempo. Voy con la segunda dificultad, ¿no? La segunda dificultad se relaciona con la primera, pero no es igual. Al menos yo la distingo, y creo que es necesario distinguirlo. La planteo también bajo la forma de una pregunta. ¿Todas las leyes
formales, es decir, todas las leyes que emanan del Estado, las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico de un país, ¿son derecho? Esa sería la pregunta. ¿Todas esas leyes debemos considerarlas derecho o hay unas que no lo son por su carácter injusto? Esta idea también es muy antigua. Desde hace mucho tiempo se ha considerado, y hay filósofos muy relevantes que la han mantenido y la mantienen incluso hoy, que las leyes injustas, es decir, leyes que forman parte del derecho positivo, leyes que han sido aprobadas, promulgadas, publicadas en una gaceta, pero que son injustas, esas leyes no constituyen derecho. Esas leyes no son derecho. Una ley injusta, podemos resumir esta idea así, una ley injusta no es derecho. Esta oración resume lo que sería la posición aquí que estoy planteando con relación a esta segunda dificultad. Fíjense que la dificultad también se plantea aquí en el plano de qué es lo que yo voy a incluir en la definición de derecho. Voy a incluir la totalidad del mundo de las normas positivas que existen en un sistema determinado, o voy a considerar que parte de esas normas que existen formalmente no son verdadero derecho, aunque tienen la apariencia de derecho, no lo son verdaderamente porque son injustas. Si yo adopto este punto de vista, si yo adopto esta posición, estoy, bueno, estoy considerando que una parte de la ley, una parte de lo que habitualmente llamamos derecho, no lo es. Y no lo es porque al aplicarle el criterio de justicia a esas normas, a esos reglamentos, a esas leyes, llegamos a la conclusión de que no son justas y por lo tanto no deberíamos considerarlas derechos, no deberíamos considerarlas parte de la realidad del derecho y por lo tanto no deberían entrar en nuestro concepto de derecho. Desde luego, frente a esta idea, está la otra, ¿no? Y el conflicto aquí también se plantea de un modo, digamos, muy radical. Es decir, muchos autores sostienen que la totalidad de las normas positivas, es decir, las normas que formalmente constituyen el ordenamiento jurídico, tienen que ser, existen como derecho, a pesar de que las cuestionemos o que podamos criticarlas por razones morales. Frente a esto, repito, la posición contraria sostiene que lo injusto no es derecho y que esto debe quedar fuera, digamos, de nuestro intento por elaborar una definición sólida de la realidad jurídica. Esta sería la segunda dificultad. Voy con la tercera. La tercera ya no se relaciona tanto con el mundo moral, sino con lo sociológico, ¿no? Observen, dentro de la realidad de los ordenamientos, dentro de los sistemas jurídicos, hay muchas leyes, muchas normas que no tienen la menor eficacia. Es decir, leyes que no determinan en ningún sentido la conducta. Están allí, fueron aprobadas, fueron promulgadas, cumplieron un procedimiento, fueron publicadas en una gaceta. Probablemente la gente sabe que existen, pero nadie las cumple. Es decir, nadie las obedece, sus destinatarios no las obedecen, en algunos casos ni siquiera conocen de su existencia, y los órganos que deberían aplicarlas, es decir, que deberían asegurar su cumplimiento, no las aplican. Aquí el problema, el tercer problema se plantea así. Nosotros, ¿qué deberíamos considerar si estamos tratando de definir el concepto de derecho? ¿Qué deberíamos considerar con relación a estas normas? ¿Deberíamos incluirlas en el concepto o no? Es decir, ¿forman parte de la realidad jurídica o no? Bueno, hay quienes desde luego piensan que sí, que forman parte de la realidad jurídica y que el hecho de que sean ineficaces no afecta su condición de derecho. Pero por otra parte, no es poco razonable, no es absurdo considerar
que si estas normas ni se obedecen ni se aplican, es dudoso que existan entonces. Es decir, ¿en qué sentido existe algo está simplemente sobre el papel, es decir, está escrito y publicado, pero algo, una norma que no determina realmente la conducta humana, ni la de los órganos de aplicación del derecho, ni la de los ciudadanos? ¿En qué sentido podríamos decir que existe? Es decir, ¿en qué sentido forma parte del derecho? ¿Qué significa formar parte del derecho? Simplemente que esté allí en el papel y ese papel forma parte de una publicación, de una ley, un reglamento que en algún instante se hizo. Es decir, esa, esa existencia puramente en el papel eh, es lo que podemos aceptar como un criterio de existencia dentro del derecho. Hay entonces aquí dos posibilidades, como en los otros casos. La posibilidad de determinar el concepto, es decir, determinar que la realidad jurídica también está formada por las normas ineficaces, y considerar que las normas ineficaces, sobre todo en ese grado extremo de ineficacia, simplemente han desaparecido del orden, aunque sigan existiendo en el papel, y no podemos considerarlas como parte del derecho, porque realmente no existen en ningún sentido relevante de esta palabra. Bien, esa sería la tercera gran dificultad. Voy con la cuarta, que también involucra lo sociológico y seguramente la profesora Jacqueline les hará ver esto con más precisión, con más amplitud. Existen en la vida social muchas reglas de conducta que son efectivas, pero que no forman parte del ordenamiento ni tienen su fuente en el orden jurídico estatal, ¿no? La pregunta que uno puede hacer con relación a estas reglas, a estas normas, a estos imperativos, es, debemos considerarlo como parte de la realidad jurídica, debemos incluirlos, digamos, dentro de los límites de la realidad que vamos a conceptualizar como derecho, o están fuera del derecho. Bueno, muchas personas consideran que esas normas, que no son normas morales ni meras normas de cortesía, sino que son normas que regulan el comportamiento en ciertos ámbitos de la vida social, y que son normas que la gente, es decir, sus destinatarios, las cumplen, las consideran obligatorias, las acatan y se hacen expectativas con relación a la conducta de las otras personas sobre la base de la vigencia, de la existencia de estas normas. Bueno, hay muchos que consideran que esas normas son reglas de derecho también, aunque no deriven del Estado, aunque no tengan su fuente en el Estado. Fíjense que gran parte del derecho internacional se ha conformado, se ha configurado a partir simplemente de la repetición de ciertas prácticas que no han sido, que no conforman normas promulgadas por nadie en ningún momento, sino simplemente se han repetido a lo largo del tiempo y se han ido imitando y extendiendo en distintos lugares. Gran parte entonces del derecho internacional tiene esta fuente, tiene como origen la costumbre, no un acto formal de aprobación y de creación estatal. Pero puedo señalar otro ejemplo que me parece relevante, sobre todo en el mundo latinoamericano. Muchísimas comunidades indígenas regulan gran parte de los aspectos fundamentales de su vida, de la vida de la comunidad, a partir de normas tradicionales, prácticas ancestrales o muy antiguas, que nunca han sido aprobadas por el Estado, o que no tuvieron su origen en el Estado. Esas normas de una comunidad indígena que rigen efectivamente, que se cumplen, que la gente las obedece, que sus órganos de justicia las aplican cuando es necesario, son parte del derecho. Bueno, aquí una posición diría que sí, que son parte del derecho, otra diría que no, que esto debe dejarse por fuera en el momento de conceptualizar digamos, la realidad jurídica. Hoy me parece que muchos considerarían que estos ordenamientos no estatales deben ser también incluidos digamos, dentro de los límites de la realidad a la que se refiere
a la que se aplica el concepto de derecho. Bien, esas son las cuatro dificultades expuestas muy, digamos, muy brevemente, muy esquemáticamente. Quiero resumirlas un poco así, ¿no? En la tarea de definir el concepto de derecho, se nos plantean estos cuatro grandes problemas, ¿no? Está el problema de si vamos a incluir en la definición al derecho natural o solo al derecho positivo. Es decir, si vamos a incluir en la definición solo al derecho positivo o vamos a incluir tanto al derecho positivo como al derecho natural, que sería la segunda opción. Esa es la primera. La segunda es si en la definición vamos a incluir a todas las normas estatales, no importa lo arbitrarias, abusivas o injustas que puedan ser, o vamos a incluir solo aquellas normas estatales que cumplan, digamos, ciertos estándares de justicia. Esa sería la segunda. La tercera sería si vamos a incluir en la definición a todas las normas positivas vigentes o solo aquellas que tengan cierta eficacia, que tengan cierto grado de eficacia, y vamos a dejar por fuera a las normas absolutamente ineficaces. La cuarta gran dificultad es si en el concepto, en nuestra definición del concepto de derecho, vamos a incluir a esos cuerpos normativos que no tienen su fuente en el Estado, sino que han surgido han tenido otro origen, sea este origen la costumbre o algo diferente a la costumbre, pero simplemente no vienen del Estado. Vamos a incluir en la definición, es decir, vamos a tomar en cuenta para definir el derecho solo lo estatal o vamos a incluir también lo que es normativo, pero que no es estatal. Fíjense que todos estos debates, cada uno de ellos por separado, muy importante, cada uno de ellos da para ser analizado y discutido durante un curso completo. Todo esto lo que nos demuestra es que, lo que nos dice, es que no hay claridad, no tenemos claridad sobre qué es lo que debe ser incluido dentro del mundo de la realidad jurídica, porque es la realidad jurídica, es decir, la realidad del derecho lo que tratamos de definir, es decir, es ese concepto lo que tratamos de definir, el concepto de derecho, pero no sabemos muy bien qué entra y qué no entra en él. Miren, es como, se me ocurría hace un momento que esto es muy parecido a que planteemos la definición del concepto de arte, por ejemplo, y entonces nos damos cuenta que, bueno, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo sobre lo que es el arte. Digamos, hay muchos objetos, muchas realidades, muchas prácticas que definiríamos sin la menor duda como artísticas, como parte del mundo del arte, pero hay otras sobre las que no estamos de acuerdo. Hay unas que ciertas personas calificarían de arte y otras lo negarían absolutamente que se trate de arte. Y luego hay también muchos casos dudosos, muchos casos que están ahí en el límite, en la frontera entre lo que es arte y lo que no lo es, ¿no? Si no sabemos exactamente cuáles son esos límites, cuáles son esas fronteras, es decir, cómo podemos acotar, cómo podemos delimitar la realidad sobre la que nos estamos esforzando por elaborar un concepto, bueno, la tarea resulta sumamente complicada. Pero en el derecho, fíjense, definir arte es muy difícil, desde luego que sí, y sobre eso hay debates muy agitados y completamente vigentes, pero en el caso del derecho es mucho más complicado por una razón que voy a señalar ahora. Si yo discuto con una persona sobre si algo es arte o no lo es, digamos, si él me dice que una determinada pintura es arte y yo rechazo esto, yo le respondo que esto no es arte, sino que es simplemente basura,
Bueno, estamos en desacuerdo, él piensa una cosa, yo pienso otra y ya. No tiene esto por qué generar un gran conflicto, un gran problema. En el derecho es distinto porque cuando yo digo que algo es derecho, es decir, cuando una de estas teorías, piensen ustedes, no en mí, sino en una de estas concepciones del derecho de las que he hablado, cuando una de estas concepciones afirma que algo es derecho, por ejemplo, dice, esto es una ley, esto es derecho, también está diciendo que eso es obligatorio, porque el derecho es fundamentalmente obligatoriedad. Lo que caracteriza esencialmente al mundo del derecho es la obligatoriedad. Cuando una de estas teorías afirma que una ley es realmente una ley, no es la apariencia de una ley, no es algo que parece ser una ley, sino que es una norma en verdad, está afirmando que esto es obligatorio, que esa ley es obligatorio, que esa ley obliga, es decir, que exige de nosotros un cierto comportamiento, que estamos sujetos a la exigencia que ella nos está haciendo, que el órgano competente puede imponer el cumplimiento forzoso de esa ley. Lo que quiero decir es que las concepciones sobre el derecho, las diferentes soluciones a las que llegamos en cada uno de estos asuntos, tienen implicaciones muy profundas en la vida práctica. Es decir, tienen que ver, son implicaciones, a diferencia de la discusión sobre el arte, que simplemente la podemos terminar cada uno de los dos marchándose en una dirección distinta o tomándose un café y riéndose sobre la diferencia. Cuando discutimos sobre si algo es obligatorio o no, lo que está en juego es la libertad, la propiedad o incluso la vida de las personas. Son consecuencias absolutamente decisivas, consecuencias muy importantes. Se trata de las cosas más valiosas de nuestra vida, la libertad, la propiedad, nuestro patrimonio, incluso nuestra propia existencia física. Y por eso el debate es tan agitado y tan difícil de precisar y de resolver. Cada concepción, lo que quiero señalar es que cada concepción del derecho, cada una de estas concepciones, de estas posibilidades teóricas que he señalado, eh, significa una manera de delimitar el objeto de derecho, significa una manera de fijar los límites, de acotar, digamos, los límites de la realidad jurídica. Y al hacer esto, no solo está haciendo algo teórico, no solo nos está proponiendo una visión de la realidad, sino que nos está también delimitando lo que es obligatorio y lo que no es. Por lo tanto, lo que cada una de esas teorías dice tiene efectos prácticos en nuestra vida colectiva e individual. Y por eso estas discusiones son tan difíciles digamos, de abordar y de aclarar y no digamos de resolver. Para finalizar, voy a finalizar esta clase, que como les dije no quería que fuese muy larga, haciendo una muy breve reflexión sobre esto último que acabo de señalar. Alguno de ustedes tal vez podría preguntar, bueno, pero ¿cómo es esto de que nuestras teorías del derecho determinan la realidad de lo que el derecho es? No estamos invirtiendo los términos. Es decir, creo que es una pregunta legítima, ¿no? Alguien podría interrogarse de esta manera. ¿No debería más bien ser lo contrario? Es decir, que la realidad del derecho determinara nuestra teoría. Es decir, que el derecho se manifestara, digamos, la manifestación de la realidad jurídica orientara o determinara o condicionara nuestra concepción, nuestra visión de lo jurídico, determinara nuestra definición de lo que el derecho es. Es decir, no va primero la realidad y luego la definición. ¿Cómo es esto que
aquí en el mundo del derecho, la definición parece determinar la realidad, porque de la definición se deduce lo que entendemos por obligatorio y por derecho finalmente. Bueno, como dije, me parece una pregunta absolutamente válida, pero el punto aquí es este, ¿no? La realidad del derecho, y sobre este tema ustedes también conversarán mucho en el curso de Sociología Jurídica, la realidad del derecho no es una realidad natural. No se trata aquí del mundo de los fenómenos. No se trata simplemente de aprender a observar mejor para elaborar un concepto más riguroso o más preciso. Desde luego que siempre tenemos que aprender a afinar nuestra mirada y a ser más cuidadosos, más precisos en la medición, en la observación, en el análisis. Pero el derecho no es una realidad de la naturaleza. Este es el punto, digamos, este es el punto central de la cuestión. Como no es una realidad de la naturaleza, sino que es una realidad que se relaciona con el mundo de la libertad, con el mundo de la cultura, con el mundo del espíritu, como dicen algunos, aunque esto suene para el lenguaje contemporáneo un poco extraño. Se trata de un mundo en el que la teoría, el concepto, es decir, la definición, influye en la realidad. Eh, no es que yo puedo, y quiero aclarar esto, no es que yo puedo decir cualquier cosa al tratar de definir el derecho y tiene que aceptarse como una posibilidad más, entre otras. No, hay ciertos límites que se derivan de la tradición, porque este es un problema que tiene muchos siglos planteándose y muchos siglos discutiéndose. Entonces hay unas fronteras metodológicas y conceptuales que todos los autores tratan más o menos de respetar o de someterse a ellas. No puedo decir cualquier cosa, no puedo inventar cualquier definición, pero dentro del mundo de lo que es aceptable hacer, hay muchas posibilidades. Y sucede que lo que nosotros decimos sobre el derecho, es decir, nuestras definiciones, nuestras grandes concepciones, nuestras grandes teorías jurídicas, tienen una influencia en la realidad. Es decir, a diferencia, digamos, a diferencia de otro tipo de objetos, a diferencia de otro tipo de realidades, que yo no puedo modificar con mi teoría o con mi definición, porque ahí está el objeto, y aunque yo me equivoque, yo lo puedo definir de una manera o de otra, me puedo equivocar definiéndole, pero el objeto va a seguir allí con ciertas características, ¿no? Las características que tiene ese fenómeno. Y yo me puedo acercar más o alejar más o menos de una comprensión correcta de esa realidad. Pero en el derecho no sucede, en el derecho no sucede así, y esto es importante, tal vez lo más importante de lo que tenga que decir hoy, de lo que estoy diciendo, es probablemente esto, ¿no? Es la realidad del derecho es una realidad que fundamentalmente eh, recoge, refleja o refiere al mundo de la libertad. Y en ese mundo, lo que nosotros decimos, nuestras ideas sobre ese mundo, eh, influyen o impactan eh, en la realidad, influyen en el diseño, en la conformación, en la configuración de ese mundo. Es decir, mis conceptos sobre la ley, sobre el derecho, sobre la justicia, influyen, determinan, impactan en el mundo en el que se dan las relaciones sobre el derecho, sobre la libertad y sobre la justicia. Hay entonces una relación entre realidad y teoría que es completamente distinta a la que se da en otras disciplinas. Y esto, digamos, es lo importante. Cada teoría, cada gran teoría del derecho, no solo es una forma es un criterio, no solo ofrece un criterio para delimitar la realidad del derecho, tiene que hacerlo porque tiene que responder por lo menos a estas cuatro cuestiones a las que me referí antes, pero además a otras. Pues. Por lo menos a estas cuatro tiene que responder. En la medida que responde a estas cuestiones, está ofreciendo un criterio sobre cómo se delimita la realidad jurídica. Pero también, observen, y esto es lo importante para finalizar, está haciendo una propuesta, que es lo que muchas veces no vemos, pero es el lado práctico de la teoría. Está haciendo una propuesta sobre lo que debe considerarse obligatorio y sobre lo que no debe considerarse obligatorio. Es decir, que cada una de esas teorías o filosofías
o definiciones del derecho, como quieran calificarlas, nos dice cómo delimitar la realidad jurídica y propone, es imposible que no lo haga, propone también un criterio sobre qué es lo que debe entenderse, qué es lo que debe considerarse obligatorio y qué es lo que no debe considerarse obligatorio. No debe, no debe sorprendernos, para concluir, no debe sorprendernos que sobre esto el debate continúe y esté hoy completamente vivo, digamos, en el pensamiento contemporáneo. No nos debe sorprender simplemente por el hecho de que es un debate, un conjunto de debates que se refiere a los problemas fundamentales de la vida humana. La cuestión fundamental es probablemente esta, la cuestión acerca de la relación entre la libertad y la ley. Bien, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. No, perfecto. Además, no importa que no se me vea, pero sí me pareció que tu clase le vamos a poner un título: el debate inconcluso sobre qué es el derecho. Y te quería hacer dos preguntas. Dentro de la clase. Dentro de la Perfecto, clase. perfecto, ya. Dos. Te escucho. Tú viniste y nos dijiste claramente como 4 perspectivas para analizar este objeto escurridizo que estos muchachos están empezando a estudiar, o sea, están en primer año, y tanto tú le estás diciendo como yo, y tienen que leerse un señor que se llama Bobbio, que es muy complicado, que les complica más la cosa, de qué es el derecho. Y planteaste 4 alternativas para ir solucionando, y en todas implicaba opciones. Y esas opciones tienen que ver con la posición valorativa que tenga la persona en torno al fenómeno. Entonces, eso también es importante dejárselos claro. Yo siempre en clase le estoy diciendo que el derecho, y qué bueno que lo dijiste tan claro, no puede ser aprendido observando la realidad, porque es un fenómeno que se construye por las personas en las diversas interacciones. Ahí hay como elementos claves de tu clase. Esto es difícil porque no es como la ciencia. Siempre pongo el ejemplo de la ley de gravedad, que si yo lanzo algo al suelo se cae, porque eso se llama ley. Y puedo hacer una ley. El Congreso se pone de acuerdo diciendo ya no nada que se lance al suelo va a caer, sino que se va a ir para el cielo. Y hasta hacemos un plebiscito y aprobamos eso, va a ocurrir. Todos mis estudiantes me dicen, no, profe, esa es una ley de la naturaleza. Las leyes nuestras son diferentes. Tienen que ver con decisiones. Y ahí habían unos temas que, ¿cómo va a ser tan difícil ponerse de acuerdo en algo que me voy a pasar 5 años estudiando? 5 años metido ahí, ¿por qué esa dificultad? Sí, bueno, preciso algo de lo que dijiste con relación a mi clase, acerca de las opciones valorativas. Digamos que sobre estas 4 cuestiones, un jurista necesita tomar decisión. Digamos, una teoría del derecho entendida como un esfuerzo para definir el concepto de derecho, una teoría del derecho tiene que adoptar decisiones sobre estos 4 asuntos. Más que opciones valorativas, yo hablaría de decisiones. Y estas decisiones no necesariamente implican valoración, porque puede haber argumentos bastante sólidos que te impulsen en una dirección o en otra, más allá de la posición valorativa personal. Es decir, cuando me hablan de lo valorativo, yo pienso sobre todo en escogencias personales, subjetivas, no racionales, preferencias casi sentimentales. Pero no me refiero aquí a eso. Yo pienso que en los 4 casos hay decisiones que tomar. No puedes evadir tomar decisiones en estos 4 asuntos. El asunto es que el problema es qué es lo que va a fundamentar mi decisión o qué es lo que debo considerar para fundamentar mi decisión. Aquí nos estamos yendo ya como a un campo más abstracto, más complejo para estudiantes de primer año.
Lo que sí diría con relación a eso es que en cada uno de esos asuntos hay argumentos que inclinan la balanza en un sentido o en el otro. Es decir, hay razones, vamos a llamarlas objetivas, en el sentido de que no son arbitrarias, objetivas en ese sentido, es decir, que no son escogencias arbitrarias. Hay razones que permiten fundamentar la decisión de considerar, de acotar la realidad jurídica de un modo o de otro, eh, digamos, razones sólidas, ¿no? Argumentos que pueden defenderse, que pueden fundamentarse, que pueden sostenerse. Pero ciertamente en los cuatro casos estamos enfrente de una decisión, no de la observación de la realidad, es decir, no voy a encontrar en la realidad una respuesta clara para estos asuntos. Tengo que decidir. El problema es sobre qué baso mi decisión. Si va a ser una decisión arbitraria, una decisión simplemente me saco una decisión de un sombrero o escojo esta en vez de otra al azar, o simplemente porque me siento más inclinado por razones profesionales o personales en una dirección o en otra, o voy a tratar de que mi decisión esté fundamentada. Y pienso en verdad que cada uno de estos problemas nos ofrece un mundo de análisis, de argumentación, de reflexión, en el que cabe perfectamente la consideración de razones y no solo de escogencias valorativas. ¿De acuerdo? Razones sería como el criterio que un estudiante tendría que utilizar, leer a unos autores, ver cuáles son sus argumentos y cuáles les parecen que coherentes para elegir cuál podría ser la opción más adecuada para yo definir lo que es derecho. Desde luego, desde luego. Aunque no me gusta hacerlo, no me gusta verlo simplemente como un tema de leer autores, porque creo que los estudiantes, incluso los de primer año, pueden introducirse en la reflexión de estos problemas, digamos, con cierta claridad, planteándoselos a sí mismos de un modo directo, de un modo inmediato y de un modo cercano. Para eso sirve incluso la reflexión sobre los problemas jurídicos que observamos en la vida venezolana desde hace mucho tiempo para acá. Es decir, la reflexión sobre estos problemas nos permite escoger mejor o tomar mejor la decisión de si voy a considerar algo como derecho o no. Esa reflexión que además está basada o está conectada con la propia experiencia personal, directa o indirecta, ¿verdad? La propia experiencia individual o la de mi familia o de mis amigos o de personas que conozco o de los líderes de mi comunidad. Esa reflexión me puede dar mucha luz a la hora de considerar estos problemas, porque para mí el asunto no es, digamos, en la teoría del derecho y en la filosofía del derecho, porque es básicamente lo mismo, la cuestión central es cómo esa reflexión te ayuda a entender y a construir mejor lo que podemos considerar como el derecho venezolano. Es decir, cómo esa reflexión te ayuda aquí y ahora a entender lo que ocurre, es decir, a entender tu propia realidad, porque si la teoría del derecho no te va a ayudar a entender, digamos, la propia realidad jurídica en la que vives, bueno, no sirve para nada. Por lo menos te tiene que ayudar a entender eso. Entonces, la experiencia individual, no solo la lectura, desde luego que la lectura ayuda muchísimo, porque cada lectura de un autor importante resume, digamos, mucha experiencia, resume muchísima reflexión, eh, te ofrece las ideas ya depuradas, ya, digamos, más limpias, más ordenadas. Aparte de esa lectura, la propia reflexión y la experiencia individual, yo creo que te permite perfectamente abordar desde el principio estas cuestiones de un modo relativamente claro. No creo que sea necesario convertirse en un filósofo del derecho
para poder reflexionar sobre la realidad del derecho de mi país, la realidad del derecho de mi comunidad, de un modo, digamos, profundo, de un modo riguroso. Creo que puedes hacerlo hasta ciertos límites. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer tenerlo. Y Gracias, vamos a parar. Jacqueline, y gracias a ustedes por escucharme. Chao, chicos.